el tabaco, digamos, por decirlo así, es el enemigo público número uno, digámoslo, en cuanto hace a factor predisponente de tener cáncer. Porque hay una asociación directa, digamos, que uno piensa entre tabaco y cáncer de pulmón. Es así, pero también hay más de 20 tipos de tumores relacionados al tabaquismo. El cigarrillo en sí tiene más de 100 tóxicos, empezando por el arsénico, el alquitrán, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, por eso es que se lo denomina el factor causal exógeno principal. Después tenemos, ¿no es cierto?, la parte genética y factores de riesgo ambientales que no se pueden modificar o es muy difícil modificarlos, pero el tabaquismo es un factor de riesgo modificable, eso es lo importante, modificable. La cesación del acto de tabaco, a los 2 o 3 años ya uno empieza a notar una disminución de esa digamos, tendencia a desarrollar un tumor, o sea que eso es muy importante decírselo al tabaquista. Claro, claro. Bueno, a pesar de todas las campañas, cuando incluso también se comenzó a, en las etiquetas propias, ¿no?, de los cigarrillos, a mostrar lo que puede causar, digamos, el hábito de fumar, ¿usted qué nota? ¿Ha bajado un poco el consumo de los cigarrillos o permanece? Bueno, esas son lo que se llaman las campañas de concientización, ¿no? El siglo XX tuvo, digamos, un pico, por decirlo así, de tabaquismo que llegó a los años 60, donde se empezaron a conocer realmente los efectos nocivos que arrastraban 30 o 40 años para atrás. Primero hizo un pico en los años 30 y después otro pico en los años 60. A partir de allí ha habido una curva de descenso. Por ejemplo, hoy fuma más la mujer que el hombre. Y bueno, digamos, el tabaco pasó a ser el enemigo público cuando esto fue acompañado de los avances de la ciencia, donde a través de la genética, los métodos complementarios, se llegó a saber que el tabaco producía el cáncer de pulmón, ¿no? Antes no se sabía. Cuando uno va para atrás en la historia, el tabaco es originario de América. Los indígenas americanos eran los que empezaron a cultivar el tabaco y los holandeses fueron los que lo expandieron por Europa. Y después llegó a China, o sea, no se conocía el tabaco en otros lugares. Y a partir de mediados del siglo XX, fíjense para atrás la cantidad de años que había tabaquistas, y a partir de mediados del siglo XX fue cuando se empezó, del siglo XX, se empezó a saber estos efectos nocivos, y ahí empezaron a trabajar las campañas de concientización con una gran presión sobre la industria tabacalera, ¿no? Sabemos que esto se maneja por poder y por dinero. Entonces había un juego y una presión. Hasta que, bueno, las leyes fueron más fuertes y se pudo imponer lo que usted dice de poner en la etiqueta la foto o lo que produce. Hoy, por ejemplo, países muy tabaquistas son España, donde uno puede medir donde que la mujer fuma casi el doble que el hombre. Sí, existe la figura del fumador pasivo, pero lógicamente es mucho menos que el tabaquista activo, salvo que sea un ambiente muy cerrado, donde hay varios fumadores y el humo llega a ponerse densamente como para decir, bueno, es un tabaquista crónico y pasivo, ¿no es cierto? Por ahí puede ser en una familia donde haya 2 o 3 fumadores y uno no fume, en lugares cerrados, pero no es tan importante como el tabaquista activo. Por eso a veces se hacía una crítica a los bares, ¿no es cierto? Porque la charla, el cigarrillo y el café era algo de los argentinos, propiamente dicho. Pero bueno, sirve para concientizar también, ¿no? ¿Se ha avanzado en esto de los lugares libres de humo, libres de cigarrillo? Eso yo no te lo podría contestar, pero creo que sí, eso lo vemos todo, eso que no hay prácticamente fumadores en los bares. Salen a la vereda. Obviamente. Déjenos un mensaje final para que este día también tenga el peso de generar conciencia, ¿no?, de lo dañino de este hábito. Bueno, el mensaje final yo creo que es para las generaciones futuras, ¿no? O para las generaciones que todavía no
no han prendido un cigarrillo, que son los niños. Creo que los niños terminan haciendo lo que hacemos nosotros, ¿eh? Somos lo que vivimos, dice la frase. Entonces, creo que dar el ejemplo, nada más. Dar el ejemplo a los chicos. Los grandes debemos dar el ejemplo. Totalmente. Y ahora, bueno, me quedaba uno, porque algunos dicen, me fumo un cigarrillo nomás por día, el placer. ¿Ese cigarrillo puede también generar algún problema a futuro? A ver, el problema son las personalidades con tendencia adictiva. Si el fumador social no es un gran ansioso o no tiene tendencia a la adicción y lo puede manejar, no es tan nocivo fumar 3 cigarrillos por semana o 4 que fumar una etiqueta por día. O sea, hay un abismo en el medio. Pero hoy se ha visto que hay algunos genes, como el ALK, que es el gen ALK, o un gen de fusión, que produce cáncer de pulmón en tabaquistas light o tabaquistas soft, que se llama, tabaquistas livianos. Entonces la recomendación es tratar de que no. Pero bueno, a ver, también uno tiene que matizar, no se puede vivir como un monje. Van surgiendo preguntas, doctor, que se me vienen a la cabeza. El cigarrillo electrónico. No, eso es un veneno. Ya se sabe de la neumonía por vapeo, que tiene una alta tasa de mortalidad. Produce una neumonía bilateral parecida a la del COVID, hace un desastre en el pulmón. Y bueno, no se sabe a largo plazo qué va a pasar con eso, porque es una técnica que tiene 10 años más o menos, ¿no? Pero hoy ya se sabe de neumonías asociadas a vapeo que son altamente mortales. No es recomendable.